Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Este versículo es como una promesa fresca para el alma cansada. Nos habla de constancia divina, de un Dios que no aparece solo de vez en cuando, sino que pastorea siempre. Jehová te pastoreará siempre. No en momentos especiales, no solo en tiempos de alegría, siempre, en días de claridad y en noches de confusión. Cuando caminas con firmeza y cuando apenas puedes arrastrarte, y luego viene una promesa aún más íntima. En las sequías saciará tu alma, porque hay temporadas así, ¿verdad? Donde todo se siente seco, donde las oraciones parecen no tener respuesta, donde incluso lo que antes te daba alegría ahora no tiene sabor. Y aún ahí, en ese terreno árido, Dios promete saciar, no con lo que sobra, con lo que llena, y sigue, dará vigor a tus huesos. No solo te alienta por fuera, te fortalece desde lo más profundo, desde ese lugar invisible donde guardas los dolores que no cuentas, los miedos que no compartes, las luchas que solo Dios conoce. Y entonces aparece esta imagen hermosa. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas. Eso es lo que Dios hace con quien se deja pastorear por Él. Lo transforma de tierra seca a fuente viva. No solo te llena, te convierte en alguien que da vida. Y lo más impresionante de todo, cuyas aguas nunca faltan. Porque lo que viene de Dios no se agota. No depende del clima emocional, ni de las circunstancias. Es una fuente constante, una gracia que fluye, una paz que permanece. Así que si hoy te sientes seco por dentro, si estás en una sequía espiritual, emocional o incluso física, escucha esta promesa. Dios no solo te va a sostener, te va a saciar, te va a renovar y te va a hacer florecer. Sofonías 3:17. Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este versículo es una joya escondida en el corazón del Antiguo Testamento. Una promesa que no solo consuela, sorprende, porque nos habla de un Dios que no solo está cerca, sino en medio de nosotros, presente, real, activo. Jehová tu Dios está en medio de ti. No está observando desde lejos, no está indiferente a tu historia, está en medio de tu caos, de tu rutina, de tus silencios. A veces no lo sentimos, pero su presencia no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad. Poderoso, Él salvará. No es un Dios pasivo, no es un Dios que solo consuela, es un Dios que actúa, salva, interviene, rescata, y lo hace con poder, no con promesas vacías, sino con autoridad para romper cadenas y abrir caminos. Y luego viene algo que conmueve el alma. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Puedes imaginar eso? Dios se alegra por ti, no por lo que haces, sino por quién eres para Él. Eres su hijo, su hija, su creación amada, y se goza con solo mirarte. Callará de amor. ¡Qué frase tan profunda! Es como ese silencio lleno de ternura, como cuando alguien te abraza tan fuerte que ya no hacen falta palabras. Dios te ama con un amor tan grande que lo dejas sin hablar. Y cierra con esta imagen. Se regocijará sobre ti con cánticos, como un padre que canta a su hijo para calmarlo.
como alguien que celebra la vida del que ama. Así es Dios contigo. Quizás hoy te sientes olvidado, invisible, pero este versículo te recuerda que eres profundamente amado. Y no solo eso, eres causa de alegría para el corazón de Dios. No importa lo que digan tus pensamientos, no importa lo que diga tu pasado, Dios está contigo y se goza por ti. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 11 dice: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Este pasaje es una invitación directa a una vida de búsqueda constante de Dios. No se trata de un momento, una emoción o una temporada, sino de una actitud diaria, una decisión firme de vivir con el corazón orientado hacia su presencia. Buscad a Jehová y su poder nos habla de dependencia. En un mundo donde se exalta la autosuficiencia, este llamado nos recuerda que la verdadera fuerza no está en nosotros, sino en Él. Buscar a Dios es reconocer que necesitamos su guía, su fuerza, su sabiduría y su presencia para cada paso. Buscad su rostro continuamente es una forma poética de decir: no dejes de buscar su cercanía, su carácter, su dirección. El rostro representa intimidad, relación, cercanía. Dios no quiere que lo busquemos solo cuando hay crisis, sino en todo momento, como un hábito, como parte de nuestro respirar. Este versículo nos enseña que una vida con propósito no se trata solo de hacer cosas para Dios, sino de vivir en búsqueda constante de Él, de su voluntad, de su presencia real en cada rincón de nuestro día. Y quienes lo buscan, lo encuentran, porque Dios se deja hallar por los que lo buscan con sinceridad. Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No siempre es fácil quedarse quieto, especialmente cuando el miedo aprieta, cuando todo parece venirse encima, y la única reacción natural es moverse, hacer algo, defenderse, huir o gritar. Y justo ahí, cuando Israel tiene el mar por delante y al enemigo pisándole los talones, Dios dice algo completamente opuesto a lo que uno esperaría: estén tranquilos, yo peleo. No les dio una estrategia de defensa, no les pidió que fueran fuertes, solo que confiaran, que se quedaran quietos en el lugar donde sus fuerzas no alcanzaban y dejaran que Él hiciera lo que nadie más podía hacer. Y esa es la lección, que hay batallas que no se ganan corriendo ni empujando. Hay momentos en que la mayor valentía es quedarse firme, en silencio, y mirar cómo Dios actúa. Porque cuando Él pelea por vos, no hay mar que no se abra, ni enemigo que no retroceda. Y sí, a veces, la forma en que Él gana empieza por enseñarte a estar tranquilo. Aunque todo alrededor se mueva, vos podés quedarte en paz sabiendo que no estás solo en el campo de batalla. Segunda de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Este versículo es como una canción de victoria después de la tormenta. David lo escribió después de haber sido librado de sus enemigos y de la mano de Saúl. Y cada palabra refleja la experiencia de alguien que ha probado la fidelidad de Dios en carne viva. Perfecto es su camino. Aunque no siempre lo entendemos, aunque a veces nos parezca largo, confuso o incluso doloroso,
El camino de Dios es perfecto. No falla, no se equivoca, no llega tarde, y lo más asombroso, incluye cada uno de tus pasos. Acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada significa purificada, probada en fuego, confiable. Es decir, lo que Dios dice, lo cumple. Su palabra no cambia con las emociones ni con las circunstancias. Es firme, es eterna, y siempre tiene propósito. Y luego llega la parte más tierna y segura. Escudo es a todos los que en él esperan. No dice a los perfectos, no dice a los que nunca dudan. Dice a los que esperan, a los que siguen creyendo mientras llega la respuesta. A los que no entienden todo, pero deciden confiar. A los que han sido golpeados, pero siguen de pie, bajo el escudo de un Dios que protege, sostiene y guarda. Tal vez hoy tú estás esperando, y no ves aún lo que pediste, pero mientras esperas, recuerda, no estás desprotegido, estás bajo escudo. El escudo de un Dios cuya palabra es fuego puro y cuyo camino, aunque a veces oscuro, siempre es perfecto. Me afirmo en la promesa de Miqueas 7:8. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Hay momentos en los que tropiezo, en los que siento que la oscuridad me rodea o que he fallado más de lo que debería. Pero tú me recuerdas que no se trata de quedarme en el suelo, sino de confiar en que contigo siempre hay una nueva oportunidad. Tú eres mi luz cuando todo se nubla, cuando no sé por dónde seguir. Tú me levantas con amor, me restauras con gracia y me llenas de esperanza. Gracias, Dios, porque no me defines por mis caídas, sino por tu poder para levantarme. Hoy me levanto en tu nombre, creyendo que tú estás conmigo y que tu luz me guiará a algo mejor. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo es una fuente limpia en medio del desierto. No se trata de una esperanza ilusoria, ni de ese optimismo forzado que a veces usamos para no derrumbarnos. Se trata de una esperanza viva, sólida, que viene de Dios mismo. Pablo lo llama aquí el Dios de esperanza. No un Dios lejano, ni indiferente. No un Dios que solo está cuando todo va bien, sino un Dios que, en medio del dolor, del proceso, del silencio, sigue siendo esperanza. Y luego dice algo hermoso: os llene de todo gozo y paz en el creer. En otras palabras, hay una alegría y una paz que solo nacen cuando decides creer, no cuando todo se resuelve, no cuando llega la respuesta, sino cuando te entregas, aún sin ver, cuando crees, aunque no entiendas, cuando descansas, aunque el panorama no cambie. Y lo mejor de todo es que esta esperanza no depende de ti. No es una emoción que debes fabricar, es algo que fluye por el poder del Espíritu Santo. Él es quien la siembra, Él es quien la alimenta, Él es quien te levanta cuando el alma se cansa de esperar. Y mira el lenguaje que usa: abundéis en esperanza. No un poquito, no apenas lo justo para sobrevivir. Abundancia. Esperanza que desborda, que te llena primero a ti y luego se derrama sobre otros. Esperanza que transforma el ambiente. Esperanza que permanece firme incluso cuando las circunstancias no mejoran. Así que si hoy te sientes seco, cansado, desanimado,
No intentes llenar ese vacío con palabras humanas. Haz una pausa, cierra los ojos y pídele al Dios de esperanza que te llene. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo, y cuando lo hace, no solo te devuelve la fuerza, te devuelve la visión. Job, capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Esto tiene el peso de alguien que ha pasado por el fuego. Job no está hablando desde la teoría, ni desde un lugar cómodo. Lo dice mientras atraviesa una de las temporadas más oscuras de su vida. Aún así, en medio del dolor, se aferra a algo que no ha cambiado. Dios sabe por dónde estoy caminando, porque a veces uno no entiende nada. No sabe por qué las cosas se complican, por qué no llega la respuesta, por qué el cielo parece callado. Pero ahí, justo ahí, Job dice: Él conoce mi camino. No se ha perdido el rumbo, no estoy fuera de su radar. Aunque no lo sienta, Él sabe exactamente dónde estoy y por qué. Y luego viene esa frase que suena fuerte, pero que es pura esperanza. Me probará y saldré como el oro. No dice que será fácil, ni rápido, ni sin dolor, pero sí dice que el proceso tiene propósito, que hay algo valioso en juego, que lo que está pasando no es para destruirte, sino para refinarte. Como el oro en el fuego, lo que es impuro se va, lo que es auténtico permanece, y lo que sale, brilla. Este versículo es para cuando te sientes incomprendido, desgastado, confundido, para cuando no puedes explicar lo que estás viviendo, pero aún así decides creer. Dios no ha perdido de vista mi historia, y cuando todo esto pase, no seré el mismo, seré mejor. Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Estas palabras de Jesús son una declaración absoluta de su identidad y de su papel en la relación entre Dios y la humanidad. No es una opción entre muchas, sino la única respuesta para la salvación y la vida eterna. Yo soy el camino nos muestra que Jesús no solo señala el camino a Dios, sino que Él mismo es el camino. Muchas personas buscan diferentes rutas hacia la verdad espiritual, pero aquí Jesús deja claro que solo a través de Él podemos llegar al Padre. No hay atajos ni alternativas. Él es la única vía segura para la comunión con Dios. La verdad significa que en Jesús encontramos la realidad absoluta. En un mundo donde la verdad a menudo se relativiza, donde cada persona quiere definir su propia versión de lo correcto, Jesús nos recuerda que Él es la verdad suprema, inmutable y eterna. Su vida, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz revelan la verdad de Dios y su plan de salvación. Y la vida declara que en Jesús encontramos la verdadera vida, tanto en el presente como en la eternidad. Sin Él, podemos estar físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Solo en Él experimentamos la plenitud de la vida, la paz verdadera y la vida eterna con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación clara de que no hay otro mediador, otro camino, ni otra forma de reconciliarnos con Dios. No es por nuestras propias obras, ni por nuestra bondad, ni por otras filosofías o religiones. Solo a través de Jesús tenemos acceso al Padre y la certeza de la salvación. En la vida diaria, este versículo nos llama a confiar en Jesús no solo como nuestro Salvador,
sino como nuestra guía diaria. Cuando enfrentamos confusión, Él es el camino. Cuando buscamos respuestas, Él es la verdad. Cuando sentimos vacío, Él es la vida. Nos invita a seguirlo con plena confianza, sabiendo que en Él encontramos todo lo que realmente necesitamos. Salmo 121, 1 a 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo comienza con una pregunta que muchas veces también nos hacemos en medio de las dificultades. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Cuando los problemas parecen más grandes que nuestras fuerzas, cuando no encontramos solución humana, la respuesta es clara y poderosa. El socorro viene de Dios. Alzar los ojos a los montes es una imagen de alguien que busca esperanza, que mira hacia lo alto en busca de una salida. Pero no es en los montes donde está la respuesta, sino en el Creador de los montes, en aquel que hizo los cielos y la tierra. Confiar en Dios como nuestro socorro es saber que la ayuda no depende de lo que nosotros podamos hacer o de lo que otros puedan ofrecernos, sino del Dios que creó todo con solo su palabra. Ese mismo Dios que sostiene el universo es quien también sostiene nuestra vida. No hay situación demasiado difícil ni montaña demasiado alta para Él. Su ayuda llega en el momento justo y de la forma perfecta. Salmo capítulo 102, versículo 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Hay oraciones que no salen bonitas, no llevan palabras grandes ni frases con estructura. A veces son apenas un suspiro, un ayúdame entre lágrimas, un pensamiento lanzado al cielo con lo poco que queda. Y este versículo llega justo ahí, como un abrazo suave que dice: Dios no las ignora. No hace falta que suene perfecto, ni que tengas toda la fe del mundo ese día. Si es sincero, Él lo escucha. Dice que considera esas oraciones, las mira, les da valor. No pasa de largo como alguien distraído o indiferente. Y lo más fuerte, no las desecha, porque hay momentos donde hasta uno mismo duda de su propia oración. ¿Será que esto sirve? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que le importa? Y la respuesta es clara: sí, le importa. Lo que decís con el corazón roto no se pierde en el aire. Llega, se queda, y es atendido. Así que no subestimes ese ruego dicho bajito. Dios lo escuchó, y no lo va a desechar. Salmo capítulo 131, versículo 2. En verdad que me he comportado, y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Hay un tipo de paz que no viene por entenderlo todo, sino por soltar. No es una calma que se impone, es una que se aprende, con el tiempo, con tropiezos, con lágrimas. Este versículo habla de eso, de llegar a un punto en que el alma deja de pelear, de exigir, de correr, y simplemente se recuesta. No porque se haya rendido, sino porque aprendió a confiar. La imagen es tierna y poderosa a la vez. Un niño que ya no necesita llorar por alimento, porque sabe que su madre está ahí. Así se siente el corazón que ha aprendido a descansar en Dios, no por ausencia de necesidad, sino por certeza de cuidado.
no es pasividad, es confianza. Es ese estado interior donde ya no todo tiene que resolverse de inmediato, porque el alma sabe en quién está. A veces, lo más maduro que uno puede hacer no es correr más rápido, sino quedarse quieto y respirar profundo en los brazos del Padre. Y desde ahí, todo vuelve a su lugar. Me abrazo a la promesa de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. A veces quiero que las cosas sucedan ya, en mi tiempo, según mi plan. Pero tú me recuerdas que tú haces todo hermoso, pero en tu tiempo, no en el mío. Y aunque no lo entienda en el momento, tu obra es perfecta y siempre llega a su hora justa. Gracias por sembrar eternidad en mi corazón, por recordarme que hay algo más grande que lo que alcanzo a ver, que no estoy hecho solo para lo pasajero, sino para lo eterno, para lo que nace de tu voluntad y no de mi ansiedad. Ayúdame a confiar más en tu ritmo, a soltar el apuro y a esperar con paz, porque sé que, al final, todo lo que tú haces, aunque tarde para mí, será hermoso y lleno de propósito. Salmo capítulo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Este versículo revela la fidelidad de Dios en medio de los momentos oscuros. Las tinieblas representan incertidumbre, dolor, confusión, pruebas. Pero incluso allí, para los que caminan rectamente, la luz no tarda en aparecer. Resplandeció en las tinieblas luz. No dice que no hubo oscuridad, sino que la oscuridad no fue eterna. En el momento justo, Dios envía claridad, dirección, esperanza. Su luz no solo alumbra el camino, también renueva el alma. A los rectos habla de aquellos que, aunque en medio de la dificultad, eligen seguir confiando, actuando con integridad, esperando en Dios sin soltar su mano. No son perfectos, pero caminan con el corazón alineado a su voluntad. Y esa luz que llega viene de un Dios que es clemente, misericordioso y justo. Clemente, porque no trata según merecemos. Misericordioso, porque tiene compasión profunda. Justo, porque siempre actúa con verdad y rectitud. Este versículo nos recuerda que por muy densa que sea la noche, la luz de Dios no falla, y quienes lo buscan con sinceridad verán esa luz brillar, justo cuando más lo necesiten. Mateo capítulo 14, versículo 29. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no tenía un plan, no pidió garantías, solo escuchó esa palabra: ven. Y fue suficiente para hacer algo que desafiaba toda lógica: bajarse de la barca en medio de una tormenta y caminar sobre el agua. Y eso es lo que tiene la fe de verdad. No siempre entiende, no siempre calcula, pero sí responde. Porque cuando Jesús te llama, incluso en medio del miedo o del viento fuerte, hay algo en vos que sabe que vale la pena salir del lugar seguro. Lo hermoso es que Pedro no caminó sobre el agua por ser especial. Caminó porque su mirada estaba en Jesús. Y mientras lo miraba, lo imposible fue posible. Claro que más adelante dudó, claro que se hundió un poco, pero no podemos olvidar que fue el único que se atrevió a salir de la barca. Este pasaje es un susurro para los que sienten que Dios les está pidiendo un paso incómodo, algo que no entienden del todo,
Si Jesús dijo, «Ven», entonces podés confiar que el agua te va a sostener mientras caminas hacia Él. Y aunque tiemble la voz, el alma sabe que vale la pena decir sí. Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo». Este versículo nos introduce a una poderosa enseñanza sobre la guerra espiritual. Pablo usa la imagen de un soldado completamente equipado para mostrarnos cómo los creyentes deben prepararse para enfrentar las batallas de la vida, que no son solo físicas, sino espirituales. Vestíos de toda la armadura de Dios es una orden clara. No dice, tomen solo una parte o usen lo que les parezca, sino que debemos ponernos toda la armadura. Esto significa que no podemos depender solo de nuestra propia fuerza, inteligencia o experiencia para resistir el mal. La armadura de Dios nos cubre en todas las áreas. Nuestra fe, nuestro conocimiento de la verdad, nuestra justicia, nuestra confianza en la salvación, la palabra de Dios y la oración. Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, nos deja claro que hay un enemigo real que busca hacernos caer. La palabra asechanzas indica trampas, engaños y estrategias diseñadas para desviarnos, desanimarnos o hacernos dudar. El diablo no siempre ataca de manera obvia, sino a través de tentaciones sutiles, mentiras disfrazadas de verdad y distracciones que nos alejan de Dios. En la vida diaria, este versículo nos llama a estar espiritualmente preparados. Así como un soldado no iría a la guerra sin su equipo, nosotros tampoco podemos enfrentar los desafíos de la vida sin la protección de Dios. Esto implica estar firmes en la verdad, vivir en justicia, fortalecer nuestra fe, conocer la palabra y mantenernos en constante oración. La armadura de Dios no solo es para defendernos, sino para mantenernos firmes, sin ceder ante las pruebas ni las mentiras del enemigo. Nos recuerda que la victoria no viene de nuestra capacidad, sino de la fortaleza que Dios nos da cuando estamos equipados con su armadura. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que estas palabras hayan sido un susurro de paz en tu noche y un abrazo al alma. Si este episodio te ayudó a descansar, compártelo con alguien que también necesite un momento de calma. Y si deseas, déjame un comentario o una valoración. Así más personas podrán descubrir este espacio de fe y descanso. Que tengas una noche tranquila, bajo el cuidado de Dios. Nos escuchamos pronto. Dios te bendiga.